La primera vez que vi a Julian Vance comprendí el significado de la palabra deslumbrado. No se trataba solo de su apariencia, aunque era formidable, cabello rubio dorado que caía en una onda despreocupada sobre su frente, ojos del color del cielo de verano y una sonrisa capaz de desarmar a un batallón. No era el aura que emanaba, una de encanto natural y confianza inquebrantable. Él era el sol, y todos en nuestra privilegiada órbita, incluyéndome a mí, éramos un planeta feliz, contentos de disfrutar de su calor. Liam, su hermano mayor, era la luna, pálida donde Julian era dorado, silenciosa donde Julian era bullicioso, intensa donde Julian era relajado. Los ojos de Liam eran de un gris tormentoso, y observaban el mundo desde la distancia, como calculando la fuerza precisa necesaria para hacerlo añicos. Él era el heredero del Imperio Vance, un título que ostentaba con un sombrío sentido del deber, mientras que Julian era el heredero suplente predilecto, libre para disfrutar de la fortuna. Yo y Lara, la hija de un magnate tecnológico recién llegado a su mundo de la vieja aristocracia. Los miles de millones de mi padre nos dieron un lugar en la mesa, pero no la aceptación. Yo era una extraña, un espécimen curioso para observar pero no tocar, hasta que Julian me tocó. Me encontró escondida en un balcón durante una gala insoportable, mi vestido me apretaba demasiado, mi sonrisa era demasiado frágil. «¿Escondiéndote de los leones?», me preguntó, apoyándose en la barandilla a mi lado, intentando recordar cómo respirar. Confesé sorprendiéndome a mí misma de mi honestidad. Él rió, una risa suave como terciopelo. «No lo hagas. Está sobrevalorado. Venga ya, sé dónde guardan el buen champán». Eso era todo. Me vi envuelta en su órbita dorada. Nuestra amistad fue rápida e intensa, una fortaleza contra las sutiles crueldades de la alta sociedad. Él fue mi protector, mi guía, mi mejor amigo. Y ingenuamente confundí ese afecto protector y fraternal con algo más. En la quietud de mi corazón, construí todo un futuro donde algún día me miraría y vería a la mujer que amaba, no solo a la chica que necesitaba proteger. La protección era constante. Cuando alguien hacía un comentario malintencionado sobre mi familia de nuevos ricos, Julian lo desviaba con una broma. Cuando una rival de la alta sociedad intentaba humillarme, él intervenía con un encanto irresistible que la dejaba desarmada y furiosa. Él era mi caballero y yo su damisela. Nunca cuestioné la dinámica, nunca entendí cómo me mantenía perpetuamente en el papel de niña, un objeto precioso que debía ser protegido. Liam siempre estaba ahí, una sombra silenciosa en la periferia. Su mirada era un peso físico, densa y escrutadora. Rara vez me hablaba directamente, pero cuando lo hacía sus palabras eran incisivas, inteligentes y teñidas de una condescendencia que me hacía sentir como un niño disfrazado. La cartera de inversiones de tu padre está muy apalancada en los mercados asiáticos, afirmaba sin rodeos en una cena. Una estrategia arriesgada. Oh, a Julian, no la animes, hermano. Tiene que aprender a desenvolverse sola en este mundo. No a todos les encantará su ingenuidad como a ti. Sus palabras dolieron porque contenían una pizca de verdad. Yo era ingenua en su mundo. Y la defensa de Julian siempre era la misma. Déjala en paz, Liam. Está bien. Él me rodearía con un brazo atrayéndome hacia sí como un escudo humano. Me refugiaba en la calidez, en la seguridad, y le lanzaba a Liam una mirada triunfante. Él me elige. Pero nunca lo hizo. No en el sentido que importaba. El recuerdo que lo cristalizó todo fue mi fiesta de 21º cumpleaños. Julian había organizado una fiesta enorme en la finca de la familia Vance en los Hamptons. Me sentía en una nube de champán y adoración, el centro de su mundo por una noche perfecta. Un tipo de una familia rival, con fama de propasarse después de unas copas, me acorraló cerca de la piscina. Me agarró del brazo con demasiada fuerza y su aliento olía a whisky. Antes incluso de que pudiera protestar, Julian ya estaba allí. No gritó. No me dio un puñetazo. Simplemente se interpuso entre nosotros con voz baja y fría, una faceta suya que rara vez veía. Estás perdido, amigo, dijo con un tono que no admitía réplica. La salida está por allá. El tipo se escabulló, reprendido. Julian se volvió hacia mí, con su sonrisa radiante de nuevo. ¿Estás bien, Al? Te dije que cuidaría de ti.
Se me llenó el corazón de una emoción dolorosa y esperanzadora. Había llegado el momento. El aire estaba impregnado del aroma del jazmín nocturno y de la promesa de un futuro mejor. Lo miré a mi héroe, a mi todo, y solo vi cariño, afecto, una preocupación fraternal. Nada más. Eres mi mejor amiga, Alara, dijo en voz baja, apartándome un mechón de pelo de la cara. Siempre te protegeré. Sus palabras fueron como una daga envuelta en terciopelo. Mejor amigo. Proteger. No amar. No lo quiero. No es mío. Entonces vi a Liam, de pie en la puerta de la casa, con un vaso de cristal lleno de un líquido ámbar en la mano. Nos observaba, con una expresión indescifrable. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la abarrotada terraza, lo vi. No lástima, sino una sombría comprensión. Él vio cómo todo se desmoronaba ante mis ojos. Vio cómo los frágiles cimientos de mi mundo se convertían en cristal, y me observó impasible mientras yo permanecía de pie sobre ellos, sintiendo cómo comenzaban a formarse las primeras grietas. Logré esbozar una sonrisa temblorosa para Julian. Lo sé. Gracias. Pasé el resto de la noche fingiendo que no se me rompía el corazón. Bailé, reí, bebí más champán. Y durante todo ese tiempo sentí la mirada gris y tormentosa de Liam sobre mí, un ancla silenciosa e inquietante en mi mundo que se desmoronaba. Él lo sabía. Él sabía mucho antes que yo que la protección que Julian me ofrecía era una jaula de oro, y que un día, su puerta se abriría de golpe y me quedaría expuesta a un mundo para el que nunca estuve preparada. Los meses posteriores a mi cumpleaños fueron un estudio de silenciosa desesperación. Intenté seguir adelante. Salí con un escultor de Brooklyn, un hombre agradable y sencillo que olía a arcilla, y hablaba con pasión sobre el espacio negativo. Duró 2 meses. No entendía por qué me sobresaltaba en las fiestas ruidosas y concurridas, ni por qué mi sonrisa nunca llegaba a mis ojos. Comparaba a cada hombre con un fantasma, con el ideal dorado e intocable de Julian Vance. Julian, ajeno a todo, seguía siendo mi protector. Me llamaba para saber cómo estaba, me arrastraba a inauguraciones de arte y me entretenía con historias de sus últimos amoríos. Cada historia era como una pequeña punzada en mi corazón. Él nunca vio la sangre. Estaba tan aferrado a su percepción de mí como su frágil mejor amiga que la idea de que yo sintiera algo más profundo por él parecía estar más allá de su comprensión. Liam, en cambio, se estaba convirtiendo en una presencia inevitable. Dado que mi padre buscaba cada vez más su consejo empresarial, nuestros caminos se cruzaban con una frecuencia nueva e inquietante. Ya no me ignoraba. En cambio, él entabló conversación. Fue una especie de duelo intelectual. Estábamos en una subasta benéfica, sentados en la misma mesa. Julian estaba al otro lado de la sala, cortejando a una modelo. «Pareces aburrida, Alara», dijo Liam con voz grave, un murmullo que se abrió paso entre la charla educada. «El altruismo fingido me agota», respondí, dando un sorbo de vino. Un destello de algo diversión cruzó su rostro. ¿Y el altruismo genuino? Existe en esta sala. Un cínico. Creía que eras el optimista ingenuo del grupo. La gente cambia, dije, mirando hacia el rostro sonriente de Julian. ¿De verdad? Liam siguió mi mirada, endureciendo su expresión. ¿O simplemente se convierten en más de lo que siempre fueron? Sus palabras me inquietaron. Tenía una forma peculiar de hacerlo, convertir una simple conversación en un rompecabezas filosófico. Empezó a buscarme en esos eventos. Me pedía mi opinión sobre alguna adquisición empresarial reciente o alguna decisión política controvertida, y escuchaba atentamente mi respuesta, con la mirada fija en mí, con una intensidad que resultaba a la vez intimidante y fascinante. Nunca me trató con condescendencia. Me desafió. Me hizo sentir alerta, observada y exasperantemente desorientada. El cambio fue gradual, como el de una estación. Empecé a buscarlo primero a él en una habitación, no a Julian. La anticipación de nuestros duelos verbales se convirtió en una adicción secreta. Comencé a vestirme para esos eventos pensando en él, eligiendo atuendos más sofisticados, menos de chica sencilla, como parecía preferir Julian. Quería provocar una reacción en el estoico e implacable Liam Vance.
Una noche, después de una reunión de la junta directiva particularmente agotadora a la que mi padre me había arrastrado, me encontré en la terraza de la sede corporativa de Vance. La ciudad relucía abajo, un paisaje frío y duro de ambición y acero. Estaba apoyado en la barandilla, intentando calmar la respiración, cuando sentí una presencia detrás de mí. Noche dura. Era Liam. Ofreció un vaso de agua. No champán. Agua. Se había dado cuenta de que no estaba bebiendo. Se podría decir, dije tomando el vaso. Nuestros dedos se rozaron y sentí una descarga, aguda y eléctrica, que me recorrió el cuerpo. Sus ojos se abrieron un poco. Él también lo había sentido. Tu padre es un visionario, dijo, volviéndose para mirar el horizonte. Pero le falta astucia táctica. Juega a las damas mientras los lobos juegan al ajedrez. ¿Y tú eres un lobo?, pregunté casi en un susurro. Él giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Soy el cazador que cuida a los lobos. El aire entre nosotros crepitaba. Esto era nuevo. Esto era peligroso. Esto no se parecía en nada a la cálida y segura atmósfera de cariño que sentía por Julian. Esto era un precipicio. Julian cree que el mundo es un patio de recreo, continuó Liam, bajando la voz. Él encuentra belleza en la diversión. Protege lo que considera bello porque le divierte. Te protege porque eres su juguete favorito, el más delicado. Las palabras fueron un golpe brutal y preciso. No soy un juguete, dije con la voz temblorosa por una ira repentina y ardiente. ¿No lo eres?, preguntó, dando un paso más hacia mí. El espacio entre nosotros desapareció. Podía oler su colonia, algo oscuro y amaderado como un bosque a medianoche. Te sientas en un estante esperando a que juegue contigo. Te arreglas con esmero, esperando que por fin te vea como algo más que un simple entretenimiento. Es patético. Las lágrimas de furia me picaron en los ojos. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho, siseó. Su rostro estaba a centímetros del mío. Tengo que vigilar a mi hermano, el heredero de un legado que ni siquiera quiere malgastar en distracciones. Y tengo que vigilarte a ti, una mujer de mente brillante, embotando deliberadamente tu propia personalidad para un hombre que solo ve una imagen borrosa y atractiva. Él estaba expresando cada una de mis inseguridades secretas, cada vergüenza silenciosa que había enterrado durante años. Me estaba destrozando y lo más aterrador, era que sentía una liberación. ¿Qué ves? Le pregunté con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Veo a una reina, dijo con la voz ronca, despojada de su habitual control gélido. Una reina convencida de que es un peón. Es un desperdicio. Me enfurece. Antes de que pudiera asimilar sus palabras, antes incluso de respirar, su mano se alzó para sujetarme la mandíbula. Su tacto no era delicado. Era posesivo exigente. Su pulgar rozó mi pómulo, una caricia brusca que me erizó la piel. Protege a su primer amor, la idea que tiene de ti, su amiga inocente, murmuró Liam, clavando sus ojos en los míos. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien más desea a la mujer en la que te has convertido? Una mujer que dista mucho de ser inocente. Y entonces me besó. No fue un beso dulce. Fue una conquista. Fue una afirmación. Fue fuego y hielo, y un hambre furiosa y desesperada que reflejaba la que de repente cobraba vida dentro de mí. Sus labios eran duros e insistentes, sus brazos me envolvieron atrayéndome contra la sólida pared de su pecho hasta que no quedó espacio entre nosotros. Debí haberlo empujado. Debí haberle dado una bofetada. Pero no lo hice. Alcé las manos no para empujar, sino para aferrarme a las solapas de su traje, aferrándome mientras el mundo se tambaleaba. Le devolví el beso con una ferocidad que desconocía, toda la frustración, la añoranza, la ira acumuladas durante años convergiendo en ese instante sísmico. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Las luces de la ciudad se desdibujaban en mi visión nublada por las lágrimas. Sus ojos estaban desorbitados, la tormenta que ardía en ellos finalmente se había desatado. Y fue entonces cuando lo vi a Julian, paralizado en el umbral de la terraza, con el rostro convertido en una máscara de absoluta devastación.
El vaso que sostenía en la mano se le resbaló, haciéndose añicos contra el suelo de piedra, un sonido insignificante en el silencio ensordecedor. No miraba a Liam. Me miraba a mí. Sus ojos azules, generalmente tan brillantes, estaban desorbitados por un horror tan profundo que parecía mirar al vacío. La represa de su inconsciencia finalmente se había roto, y la avalancha que lo inundaba era una verdad tan brutal que lo quebró en seco. Había protegido su primer amor, su idea perfecta e intocable de mí. Y su despiadado hermano acababa de destrozar esa idea con un solo beso abrasador. Las grietas en mis cimientos no solo se extendieron. Explotaron. Y mientras permanecía allí, con los labios aún ardiendo por el beso de Liam, viendo cómo Julian Vance se desmoronaba, supe una cosa con certeza: nada volvería a ser igual. El silencio en la terraza era palpable, denso y asfixiante. Se rompió con un sonido crudo y gutural que brotó de la garganta de Julian. No era una palabra. Era pura agonía, sin adulterar. El ara susurró con la voz quebrada en la segunda sílaba. Liam, con un movimiento tan fluido que rozaba lo depredador, se movió colocándose ligeramente frente a mí. Un escudo. Pero no era un escudo para protegerme de una amenaza externa. Era un escudo para proteger lo que acababa de arrebatarle al hombre que una vez lo había custodiado. El gesto fue una declaración de guerra más potente que cualquier palabra. Julian, dijo Liam, recuperando su habitual calma controlada, aunque podía sentir la tensión vibrando en el brazo que rozaba el mío. Julian ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija en mí, suplicante, destrozada. El ara, ¿qué es esto? ¿Qué podía decir? Que no era nada. ¿Por qué? ¿Que lo era todo? La verdad, pero una verdad que lo destruiría. Estaba atrapada en tierra de nadie entre dos hermanos, mi propio corazón un campo de batalla caótico. El fantasma del beso de Liam era una marca en mis labios, una promesa emocionante y aterradora. Ver a Julian destrozado fue como un ancla cargada de culpa, que me arrastró de vuelta a un mar de viejas lealtades. Es exactamente lo que parece, hermano, respondió Liam por mí con un tono plano y definitivo. Eso finalmente hizo que Julian reaccionara. Su cabeza se giró bruscamente hacia Liam, y la devastación en su rostro se transformó en una rabia tan vívida que resultaba casi hermosa. Tú, gruñó, dando un paso tambaleante hacia adelante. Tú. Siempre supiste lo que sentía por ella. Una sonrisa fría y sin alegría se dibujó en los labios de Liam. ¿De verdad? Tenías una forma extraña de demostrarlo, tratándola como una muñeca de porcelana para exhibirla en un estante. Nunca viste a la mujer que tenías delante. Estabas demasiado ocupado siendo su caballero como para siquiera considerar ser su igual. Aléjate de ella. Rugió Julian apretando los puños a los costados. Parecía un niño pequeño haciendo una rabieta, puro bravuconería y ninguna estrategia al lado de la impasible compostura de Liam. Esa no es tu decisión, respondió Liam. Finalmente giró la cabeza y sus ojos tormentosos se encontraron con los míos. ¿Ese Yera? Me quedé sin aliento. Me estaba dando el poder. Me estaba obligando a elegir, a declarar mi lealtad en esta guerra repentina y brutal. Julián me miró con ojos suplicantes, un grito silencioso de por favor, no. Miré de un hermano al otro. El sol dorado se había atenuado y fragmentado. La luna tormentosa ahora ardía con un fuego posesivo. Mi corazón era un enredo de cariño residual por Julian y la sorprendente y cruda atracción hacia Liam. Pero más que eso, sentía una oleada de algo nuevo. Mi propia autonomía. Estaba harta de que me protegieran. Estaba harta de ser un premio. Estaba harta de que mis sentimientos fueran un escenario pasivo donde estos dos hombres libraban sus batallas. Enderecé la espalda, echando los hombros hacia atrás. Miré fijamente a Julian y procuré que mi voz fuera lo más firme posible, aunque amenazaba con quebrarse. Tienes razón, Julian, dije. No es tu decisión. La luz en los ojos de Julian se apagó por completo. Fue como ver una estrella convertirse en supernova y luego colapsar en un agujero negro. Dio un paso atrás tambaleándose, llevándose la mano al pecho como si le hubiera golpeado. Me miró fijamente durante un último instante interminable y horrible, luego se dio la vuelta y huyó, el eco de sus pasos resonando en la noche silenciosa.
En cuanto se marchó, sentí que las piernas me fallaban. Me tambaleé, agarrándome a la fría barandilla para no caerme. Liam estuvo a mi lado en un instante con la mano en la parte baja de mi espalda. Elara, no, susurré cerrando los ojos. Simplemente no. No podía soportar su tacto, no ahora. No con el fantasma del corazón destrozado de Julian pendiendo entre nosotros. Había conseguido lo que secretamente había deseado durante años. Por fin Julian me vio como una mujer, no como una niña. Pero la victoria me dejó un sabor amargo. Para que esto sucediera, hizo falta la máxima traición a sus ojos. Pasé la semana siguiente en un exilio autoimpuesto. Ignoré las frenéticas llamadas y mensajes de texto de Julian, un torrente de confusión, ira y súplicas desesperadas. Ignoré las preguntas de mi padre sobre lo que había ocurrido en la reunión con Vance. Incluso ignoré a Liam, que me envió un único y contundente mensaje. La verdad rara vez es amable. Estaba a la deriva. La identidad a la que me había aferrado durante años, la mejor amiga de Julian, el objeto de su protección, había desaparecido. ¿Quién era yo sin ella? La mujer que besó a Liam Vance en un arrebato de pasión. Eso parecía un personaje de película, no yo. Finalmente supe que tenía que enfrentarlo. Tenía que hablar con Julian. Se lo debía. Conduje hasta su ático con las manos sudorosas sobre el volante. Abrió la puerta antes incluso de que pudiera llamar. Parecía destrozado. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos enrojecidos y hundidos. Llevaba la misma ropa de hacía 2 días, y el apartamento a sus espaldas estaba hecho un desastre. Elara, susurró con voz ronca. Extendió la mano hacia mí, pero retrocedí con cuidado un paso. Julian, tenemos que hablar. Me dejó entrar, y el aire del ático estaba impregnado del olor a whisky rancio y desesperación. Caminaba de un lado a otro frente a mí, como un animal enjaulado. ¿Por qué él? Exclamó, deteniéndose por fin para mirarme. De entre todas las personas del mundo, ¿por qué Liam? Es un monstruo, él era. No tiene corazón. Él rompe cosas. Va a romperte a ti. Solo hace esto para llegar a mí. ¿Eso es lo que piensas? Pregunté en voz baja. ¿Crees que esto se trata de ti? Claro que se trata de mí. Gritó, levantando las manos. Todo siempre gira en torno a nosotros. El aire dorado y la reserva. Siempre ha tenido celos de lo que tengo, de cómo me quieren. No soporta que tenga algo puro, algo que no puede tocar. Así que lo tomó. Te tomó a ti. Lo miré fijamente, una fría claridad me invadió. Aún en su angustia, se centraba. Me veía como una posesión que Liam le había robado, no como una persona que había tomado una decisión. Él no me secuestró, Julian, dije con la voz cada vez más firme. Yo estuve allí. Participé. Tú no lo conoces como yo, suplicó mientras su ira se transformaba de nuevo en desesperación. Se arrodilló frente a mí, aferrándose a la tela de mi vestido. La escena fue tan impactante, tan completamente reprobable, que me quedé paralizada. Alara, por favor. Eres mi mejor amigo /diagonal. Eres todo para mí. Fui un /diagonal estúpido /diagonal. Estaba ciego. Ahora lo veo. Ahora te veo. Por favor, dame una oportunidad. Una sola oportunidad para arreglar esto. Te amo. Creo que siempre te he amado. Simplemente fui demasiado tonta para darme cuenta. Ahí estaban. Las palabras que había anhelado escuchar durante 5 años, pronunciadas con voz quebrada por un hombre arrodillado, en una habitación que olía a ruina. Deberían haberme llenado de alegría. Deberían haber sido el final feliz. En cambio, parecían un epitafio. Llegaron demasiado tarde. El amor que profesaba no era para mi verdadero yo. Fue por la idea que él había construido de mí, por la pureza que su hermano había mancillado. Fue un amor nacido de la rivalidad y la pérdida, no de un verdadero descubrimiento. Bajé la mirada hacia su hermoso rostro destrozado y sentí una profunda tristeza que me llegaba al alma. Pero no sentí atracción ni chispa.
La puerta a ese futuro se había cerrado, bloqueada por el beso despiadado de Liam y mi propio despertar. Con delicadeza aparté sus manos de mi vestido. Julián, dije con voz suave pero firme. Es demasiado tarde. El sonido que emitió entonces resonará en mi cabeza hasta el día de mi muerte. Era el sonido de un corazón no solo rompiéndose, sino desintegrándose. Se desplomó hacia adelante con la cabeza apoyada en mis rodillas, los hombros temblando con sollozos silenciosos y desgarradores. Me quedé allí dejándolo llorar, mientras mis propias lágrimas caían silenciosamente sobre su cabello dorado por el sol. Yo también estaba de luto por la muerte de un sueño hermoso y doloroso. Me había vengado dulce y terriblemente. Por fin me veía. Y lloraba, suplicando una oportunidad. Pero era demasiado tarde. El peón había abandonado el tablero y el juego había cambiado para siempre. Salir del ático de Julian fue como salir de una tumba. El aire exterior, aunque denso y contaminado, era un alivio. Era real. La escena que acababa de dejar atrás era una tragedia gótica, un mausoleo para un amor que nunca llegó a existir. Sus sollozos resonaban en mi mente, una melodía de arrepentimiento que me perseguía. Pero una extraña y sólida calma se había instalado en lo más profundo de mi ser. Había tomado una decisión. Una decisión dolorosa y brutal, pero era mía. Liam me esperaba en el vestíbulo de mi edificio, apoyado en su sedán negro como si llevara allí horas. Aún llevaba el traje, pero la corbata floja y el primer botón de la camisa desabrochado. Parecía menos un magnate y más un rey cansado que regresaba de una larga campaña. No dijo ni una palabra cuando me acerqué. Se bajó del coche y me abrió la puerta del copiloto. Entré sin protestar. Recorrimos en silencio los cañones iluminados con neón de la ciudad. No me preguntó a dónde quería ir. Simplemente condujo su perfil demacrado e ilegible bajo la luz parpadeante. Me llevó a su casa. No se trataba de la mansión familiar, sino de su propio ático, una fortaleza austera y minimalista en lo alto, muy por encima del mundo. Todo eran líneas puras, hormigón pulido y ventanales de suelo a techo. Era la antítesis del espacio cálido, desordenado y acogedor de Julian. Aquello era una guarida. Un lugar de estrategia y refugio. La puerta se cerró tras nosotros con un clic, el sonido definitivo. Me quedé en medio del enorme salón, sintiéndome expuesta e increíblemente pequeña. Bueno, dije al fin, con la voz demasiado alta en el silencio, ¿no vas a decir te lo dije? Se giró desde donde estaba sirviendo 2 vasos de whisky en una austera barra de metal. ¿Decirte qué? Que en realidad nunca me había visto. Que yo era un peón. Que era patético. Se acercó, me dio un vaso y sus dedos rozaron los míos. Esta vez, la descarga me resultó familiar, una corriente que empezaba a ansiar. Nunca pensé que fueras patética, dijo con la mirada fija en ti. Pensé que estabas desaprovechada. Hay una diferencia. Le di un sorbo al whisky. Era ahumado y caro, dejando una sensación cálida y ardiente en mi garganta. Dijo que me ama. Liam ni se inmutó. Lo sé. Dijo que siempre había sido yo. Yo también lo sé. Estaba de rodillas, Liam. La imagen quedó grabada a fuego tras mis párpados. Estaba suplicando. Liam se acercó un paso más, sus ojos tormentosos escrutando mi rostro. ¿Y qué sentiste? Cuando el hombre al que has amado durante años estaba de rodillas, suplicándote, ¿te sentiste reivindicada? Victoriosa. Aparté la mirada, hacia la interminable cuadrícula de luces de la ciudad. No sentí nada. La confesión fue un susurro, un reconocimiento de mi propia monstruosidad. Sentí tristeza por su dolor. Me sentí culpable por haberlo causado. Pero el amor se había ido. Simplemente se evaporó. ¿Qué clase de persona soy? Su mano se alzó, su pulgar e índice sujetando suavemente mi barbilla, obligándome a mirarlo. Te hace humana. Te hace honesta. El amor que sentías por él era una fantasía, Alera. Una hermosa fantasía dorada. Lo que sentiste esta noche fue el choque con la realidad. La realidad rara vez es tan amable. Tenía razón. El Julian al que amaba era una construcción,
un héroe que había creado en mi mente. El verdadero Julian era un niño en el cuerpo de un hombre que usaba la protección como sustituto de la pasión, que solo valoraba lo que creía que podía perder. ¿Y esto?, pregunté señalando entre nosotros dos. ¿Qué es esto? ¿La realidad? ¿O solo otro juego para vengarte de tu hermano? Una sombra cruzó su rostro, algo crudo y vulnerable. Era la primera vez que veía en él algo parecido a la vulnerabilidad. ¿Eso es lo que crees?, preguntó con voz baja y terriblemente seria. ¿Que eres un arma en mi guerra contra Julian? No sé qué creer, confesé, mientras mi rebeldía se desmoronaba. Todo es un desastre. Mi mejor amiga está destrozada. Mi padre sufrirá un infarto. Todo el mundo me verá como la ramera que se interpuso entre los herederos Vance. Y tú me besaste como si quisieras devorarme y ahora estás aquí tan tranquilo. No entiendo nada. Me quitó la copa de la mano y dejó las nuestras en una mesa cercana. Luego tomó mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban cálidas, su agarre firme. Déjame ser claro, dijo clavando sus ojos en los míos. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con mi hermano. Empezó como frustración al ver cómo una mujer brillante se menospreciaba. Se convirtió en fascinación al escucharte discutir con hombres que te triplicaban la edad. Y se ha convertido en esto una obsesión que ya no puedo controlar. Tomó mi mano entre sus labios y me besó los nudillos, sin apartar la mirada de la mía. El gesto fue tan inesperadamente tierno que me dejó sin aliento. No soy un buen hombre, Alara. Soy despiadado en los negocios y frío en mi vida personal. He dedicado mi vida a construir muros y administrar imperios. No sé cómo ser el niño mimado. No sé cómo protegerte como él lo hizo. Pero te veo. Veo la fortaleza en tu carácter y la pasión en tu alma. Y te quiero. No como un trofeo. No como un peón. Sino como mi igual. Como mi reina. Sus palabras fueron una bomba y una marca. No eran promesas bonitas. Eran una honestidad cruda y brutal, más convincente que cualquier poema que Julian jamás hubiera podido ofrecer. No ofrecía protección. Ofrecía una alianza. Una alianza peligrosa, estimulante, absorbente. Esto será una guerra, susurré. Sí. Habrá heridos. Sí. Nunca nos perdonará. No, convino con voz sombría. No lo hará. Miré nuestras manos entrelazadas. La suya, grande y fuerte, marcada por las cicatrices de un antiguo accidente de navegación, la mía, delgada, temblaba ligeramente. El camino seguro y soleado de mi vida con Julian había desaparecido, reemplazado por una cornisa estrecha y traicionera que daba a un mar tormentoso. Recorrerla con Liam sería lo más difícil que jamás había hecho. Pero permanecer en la jaula dorada del pasado ya no era una opción. Respiré hondo con un escalofrío, y me adentré en lo desconocido. Entonces iremos a la guerra, dije. Y me incliné y lo besé. Este beso fue diferente del primero. No fue una explosión de furia y pasión. Fue un sello. Una promesa. Fue lenta, profunda y devastadoramente intencional. Fue el primer paso en un nuevo y aterrador camino. Mientras sus brazos me rodeaban atrayéndome hacia la sólida fuerza de su cuerpo, sentí cómo se desvanecían los últimos vestigios de la niña que había sido. La damisela había desaparecido. En su lugar se alzaba una mujer, dispuesta a luchar por lo que quería, sin importarle las consecuencias. La prueba había comenzado y yo estaba siendo transformado. Las consecuencias fueron rápidas y brutales, tal como Liam había predicho. Todo empezó con una sola fotografía granulada en un blog de chismes. Liam y yo saliendo de su ático la mañana después de que mi mundo se derrumbara. El titular era una obra maestra de veneno: Vance Eyre roba a una chica. La princesa tecnológica Alera le arranca el corazón a Julian. Mi teléfono explotó. Mi padre, furioso, exigiendo saber si había perdido la cabeza. Mis supuestos amigos, sus mensajes, una mezcla de falsa preocupación y curiosidad descarnada. ¿Y Julian? Los mensajes de Julian cesaron por completo. Su silencio era más aterrador que sus súplicas. Liam lo manejó con fría eficiencia.
No emitió ninguna negación. No ofreció explicaciones. Simplemente existió. Me llevó a una gala benéfica de alto perfil ese fin de semana, su mano, una presencia firme y posesiva, en la parte baja de mi espalda mientras caminábamos entre el laberinto de flashes y susurros de condena. Me estaba vistiendo con una armadura, y esa armadura era su propia confianza inquebrantable. No los mires, murmuró en mi oído al entrar en el salón de baile. Se hizo un silencio, seguido de una oleada de susurros frenéticos. Mírame. Lo hice. Miré sus ojos tormentosos y encontré mi ancla. Mantuve la cabeza en alto, mi postura reflejando la suya, inflexible. Ya no era el delicado tesoro de Julian. Era la consorte de Liam Vance y actuaría como tal. El primer ataque directo provino del propio Julian. Se presentó en la gala, flanqueado por su habitual séquito de aduladores. Estaba borracho y su dorada belleza se veía empañada por una ira hosca e imprudente. Se dirigió directamente hacia nosotros, con los ojos inyectados en sangre. Hermano, murmuró y su voz resonó en la habitación, que de repente había quedado en silencio. ¿Disfrutando de mis obras? El insulto fue grosero con la intención de humillarme. Sentí un escalofrío de vergüenza subirme por la nuca, pero antes de que pudiera reaccionar, Liam lo hizo. No alzó la voz. No apretó los puños. Simplemente giró la cabeza, recorriendo con la mirada a Julian con un desdén tan absoluto que resultaba más devastador que cualquier puñetazo. Estás haciendo el ridículo, Julian, dijo Liam con una voz que cortaba la música como un trozo de hielo. Y estás deshonrando el apellido Vance. Si no puedes comportarte con un mínimo de dignidad, haré que seguridad te saque. Le habló como un padre que reprende a un niño malcriado. La dinámica de poder quedó al descubierto ante todos. Julian era el chico rebelde. Liam era el que mandaba. El rostro de Julian se contrajo, la ira se disolvió en una mirada de dolor tan profundo que tuve que apartar la vista. Se dio la vuelta y salió tambaleándose del salón de baile, dando por terminado el espectáculo. La mano de Liam se apretó en mi espalda. «¿Ves?», dijo en voz baja, «solo para mí. Solo sabe destruir. No sabe construir ni luchar con otra cosa que no sea emoción». Fue una lección cruel, pero necesaria. El amor de Julian era una tempestad. El de Liam, una fortaleza. Estaba aprendiendo cuál ofrecía verdadera protección. La guerra se intensificó. Julian, desheredado por un patriarca furioso que se puso del lado de Liam, inició una campaña de pequeños sabotajes. Filtró a la prensa detalles menores y vergonzosos sobre la empresa de mi padre. Intentó robarle los clientes a Liam, ofreciéndoles tratos ventajosos que no podía cumplir. Estaba desesperado y cada movimiento brusco solo afianzaba su reputación como el hermano inestable y poco fiable. Liam, en respuesta, no se puso a la defensiva. Pasó a la ofensiva. Concretó una fusión por la que mi padre había estado luchando durante años, utilizando su implacable intelecto para superar la oposición. No solo protegió los intereses de mi familia. Él los elevó haciendo que nuestra empresa fuera más poderosa y valiosa que nunca. Nos estaba mostrando a mí y al mundo lo que significaba el verdadero poder. No se trataba de proteger a alguien de la tormenta. Se trataba de controlar el clima. No fui un mero observador pasivo. Me convertí en su estratega. Mi conocimiento del panorama social, de las debilidades y deseos ocultos de los implicados, se convirtió en un arma en su arsenal. Le indiqué que miembro del consejo era vulnerable a la adulación, que rival atravesaba en secreto una crisis de liquidez. Nos sentábamos en su austero despacho hasta altas horas de la noche, con hojas de cálculo y documentos legales cubriendo su enorme escritorio, planeando nuestro próximo movimiento. Era embriagador. «Tienes un instinto asesino», me dijo una noche con una mirada de genuina admiración. «Ves el tablero 3 jugadas por adelantado. Debí haberte contratado hace años». Fue el mayor elogio que pudo haberme hecho. No se refería a mi vestido ni a mi sonrisa. Me elogiaba por mi inteligencia. Con él nunca fui una damisela en apuros. Fui una aliada, una compañera. Nuestra relación en privado era algo complejo y en constante evolución. La pasión ardiente de aquel primer beso seguía ahí, una corriente latente entre nosotros.
Pero estaba atemperada por un respeto profundo y creciente. Me estaba enseñando las reglas de su mundo, y yo aprendía más rápido de lo que él había previsto. Ya no era solo la reina de su brazo. Estaba aprendiendo a jugar el gambito de dama, sacrificando peones para controlar el centro del tablero. Una noche nos preparábamos para la prueba definitiva, el baile anual de gala de la Fundación Vance, el evento más prestigioso del calendario social. Sería la primera vez que nos enfrentaríamos juntos a toda la élite como un frente unido. Se acercó por detrás mientras yo estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero, abrochándome un collar de diamantes fríos y brillantes alrededor del cuello. Nuestros ojos se encontraron en el reflejo. ¿Lista?, preguntó. Miré nuestro reflejo. El heredero despiadado y la princesa de la tecnología. El cazador y su reina. Parecíamos poderosos. Inquebrantables. Nací preparado, dije, y lo decía en serio. La dulce venganza no solo residía en las lágrimas de Julian, sino también en mi propia transformación. Él había protegido a su primer amor, una chica débil y necesitada. Su despiadado hermano había besado a una mujer y al hacerlo, la había despertado. Ahora esa mujer estaba a su lado, dispuesta a conquistar el mundo que una vez intentó menospreciarla. Julian había suplicado una oportunidad para regresar. Pero yo solo miraba hacia el futuro, a la vez tormentoso y emocionante que se avecinaba. El baile de la Fundación Vance era el Super Bowl de la alta sociedad, un evento donde se ostentaban fortunas, se forjaban alianzas y se construían o destruían reputaciones en un susurro. Este año fue un coliseo. Liam y yo llegamos con el retraso justo, haciendo una entrada espectacular. Llevaba un vestido de mercurio líquido, una elegante columna sin espalda que se ceñía a cada curva y brillaba bajo las lámparas de araña como un arma. Era muy diferente de los vestidos suaves y pastel que solía usar para Julian. Este vestido era toda una declaración. Estoy aquí, soy impactante y no puedo pasar desapercibida. Liam, con su impecable smoking negro, era mi contraparte oscura, la mano firme que guiaba la espada. El murmullo en la sala se apagó por una fracción de segundo al aparecer en lo alto de la gran escalinata, para luego resurgir con fuerza, una cacofonía de jadeos, murmullos y el frenético clic de las cámaras. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. Podía sentir los juicios, la envidia, el odio manifiesto. Lo absorbí todo y lo usé como combustible. La mano de Liam descansaba en mi cintura, una presión firme y reconfortante. Ánimo, mi reina, murmuró con su aliento cálido en mi oreja. Los chacales nos observan. Nos adentramos en la refriega. La multitud se apartó a nuestro paso. Liam saludaba a la gente con un breve asentimiento o un apretón de manos, sin detenerse. Me guiaba por un camino muy concreto, hacia sus padres. El patriarca Vance Alistair era una versión mayor y más dura de Liam, con la misma mirada tormentosa y un aire de autoridad absoluta. Su esposa Elinor era una mujer delicada, de tez rubia como el hielo, cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Estaban junto a un grupo de magnates de abolengo, una fortaleza de tradición y juicio. Madre. Padre, dijo Liam con voz fría. ¿Te acuerdas de ayer? La mirada de Alistair me recorrió, evaluándome, calculando. Le sostuve la mirada, negándome a dejarme intimidar. Liam, dijo Alistair con voz grave. Una decisión audaz. La única opción, corrigió Liam con naturalidad. Se volvió hacia su madre. Las ideas de Ayera fueron fundamentales para concretar la fusión de Ethelred. Tiene una mente brillante. Él me estaba apoyando públicamente no como su novia, sino como su igual intelectual. Los labios pintados de Elinor se tensaron, pero asintió levemente con aire regio. Liam habla maravillas de tu perspicacia. Fue un comienzo. Una tregua frágil, quebradiza, pero una tregua al fin y al cabo. Nos habíamos enfrentado al rey y la reina de aquella selva y no habíamos sido devorados. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Sentí su presencia antes de verlo. Un cambio en la energía del ambiente, una corriente de aire frío en medio de la opulenta calidez. Julian. Estaba de pie junto a la barra observándonos. Estaba sobrio pero tenía un aspecto demacrado, el smoking le quedaba algo holgado.
El chico de oro se había marchitado. El brillo de sus ojos había sido reemplazado por un resentimiento sordo y latente. Sostenía una copa de champán, con los nudillos blancos. Liam también lo notó. Su postura se volvió aún más rígida. «Quédate conmigo», murmuró. Pero Julian ya se movía. Se abrió paso entre la multitud con movimientos bruscos, como un depredador con una correa deshilachada. Se detuvo a unos metros de nosotros, con la mirada fija en mí. «Alara», dijo con voz ronca. «¿Te ves?» «Diferente». «Julian», respondí con tono neutral. La lástima que había sentido por él seguía ahí, pero ahora estaba sepultada bajo capas de instinto de supervivencia y lealtad al hombre que tenía al lado. Miró a Liam con el rostro crispado. «Felicidades, hermano. Al final ganaste. Lo conseguiste todo. La empresa. El título. Y ahora mi chica». «Ella nunca fue tu novia, Julian», dijo Liam con voz peligrosamente baja. «Era una amiga a la que dabas por sentada, una mujer a la que no supiste ver. Ese es un error que yo jamás cometeré». La tensión entre ellos era palpable. Los invitados a nuestro alrededor fingían no oír, pero en el salón de baile se podía oír el vuelo de una mosca. Julian se acercó un paso más, ignorando por completo a Liam. Sus ojos desesperados y suplicantes me taladraron con la mirada. «Alara, por favor. Solo háblame. 5 minutos. Es todo lo que pido. Me debes eso». Sentí a Liam tensarse a mi lado, una advertencia silenciosa. Pero no necesitaba su advertencia. Sabía lo que era. Un último intento desesperado por un pasado muerto y enterrado. «No te debo nada, Julian», dije con voz clara y firme. «No fue cruel. Era definitivo. La persona que buscabas, la chica que necesitaba tu protección, se ha ido. Tienes que dejarla ir». La firmeza de mi voz quebró su último vestigio de autocontrol. La fachada de sobriedad y compostura, cuidadosamente construida, se hizo añicos. Su rostro se contrajo. «Se fue», susurró, una lágrima deslizándose por su piel bronceada a la perfección. «No. No. No digas eso. Te amo. Puedo cambiar. Puedo ser el hombre que necesitas. Solo dame una oportunidad». Una oportunidad. Estaba llorando. En medio del evento social más importante del año, Julian Vance, el hijo predilecto, lloraba, suplicándome una oportunidad. El espectáculo fue a la vez horripilante y profundamente satisfactorio. Era la dulce venganza pública que no sabía que deseaba. Estaba reconociendo mi valía, mi atractivo no en privado, sino frente al mundo entero que una vez me había despreciado. Y lo hacía desde la más absoluta derrota. Lo miré contemplando los restos del muchacho al que una vez amé, y no sentí más que una tristeza distante y fría. «Ya te lo dije, Julian», dije con voz suave pero firme. «Es demasiado tarde». Me aparté de él. Me volví hacia Liam. Puse mi mano en la suya, una decisión pública y deliberada. Los dedos de Liam se cerraron sobre los míos, fuertes y seguros. No se regodeó. No sonrió con sorna. Simplemente miró a su hermano destrozado con una fría y desdeñosa expresión, y luego me condujo a través de la multitud silenciosa y expectante. No intercambiamos palabras durante el camino. No era necesario. El mensaje ya se había enviado. La coronación había concluido. Había elegido a mi rey y al hacerlo, me había coronado reina por derecho propio. Al llegar al centro de la pista de baile, la orquesta comenzó a tocar un vals. Liam me tomó en brazos y empezamos a movernos, una sola entidad en medio del mar de rostros atónitos. Me abrazó con fuerza, su cuerpo una sólida fortaleza contra el mundo. «¿Estás bien?», preguntó, su voz un murmullo grave contra mi oído. Lo miré y en sus ojos la tormenta reflejaba ahora mi propia fuerza. «Nunca me he sentido mejor», dije, y lo decía en serio. La dulce venganza se había consumado. El segundo amor apenas comenzaba. Y mientras dábamos vueltas por la pista, dejando el fantasma de mi primer amor llorando bajo nuestro peso, supe que había elegido bien. El sol se había apagado,
pero la luna y su reina apenas comenzaban a dominar la noche. La mañana después del baile, el mundo ardía. Los titulares fueron aún más crueles de lo que esperaba. Vixen Vance, gritaba uno junto a una foto mía con mi vestido de mercurio, mi rostro impasible mientras Julian lloraba. Arise John le rompe el corazón a Spear, vociferaba otro. La historia estaba escrita. Yo era la seductora despiadada que había destruido al niño mimado de una dinastía por un atisbo de verdadero poder. Liam lo manejó con su habitual brutal eficiencia. Su equipo de relaciones públicas se puso manos a la obra, filtrando estratégicamente historias sobre la imprudencia financiera de Julian, sus borracheras y su incapacidad para estar a la altura del apellido Vance. Fue una campaña despiadada, y Liam no escatimó recursos. Estaba desmantelando sistemáticamente el mito de Julian para construir una nueva narrativa, una en la que él, el heredero fuerte y capaz, había salvado la fortuna familiar y encontrado en mí una socia digna de ella. Debí haberme sentido culpable. Una parte de mí lo sintió, una vocecita que recordaba al chico que había compartido su champán conmigo en un balcón. Pero esa voz se perdía entre el estruendo de mi nueva realidad. Ya no era solo Alera, la princesa de la tecnología. Era la probable futura esposa de Alera Vance, una mujer de armas tomar. Mi bandeja de entrada estaba repleta de propuestas comerciales, invitaciones para formar parte de juntas directivas y solicitudes de entrevistas. No les interesaba la chica a la que Julian protegía. Les aterraba la mujer a la que Liam había empoderado. Julian, fiel a su estilo, respondió a su humillación pública desapareciendo. Desapareció de la ciudad, de las redes sociales, de la vida que conocía. Se rumoreó que estaba en Mónaco, luego en una clínica de rehabilitación en Suiza, y después simplemente desapareció. Su ausencia dejó un vacío enorme y durante un tiempo, el silencio fue un alivio. La guerra parecía haber terminado. Habíamos ganado. Pero la paz, según estaba aprendiendo, era algo frágil cuando te aliabas con un hombre como Liam. Nuestra relación, forjada en el conflicto y el espectáculo público, ahora debía desarrollarse en la tranquila cotidianidad de una vida compartida. Y la realidad, como Liam me había dicho una vez, rara vez era amable. Estábamos en su despacho, repasando los planes para la nueva división de energía sostenible de Vance Corp, un proyecto que yo había ideado y que ahora dirigía. Era tarde. La ciudad era un manto de luces a nuestros pies. La junta directiva se muestra escéptica, dijo Liam, frunciendo el ceño al ver una proyección financiera. Lo ven como un proyecto personal, una causa por puro egoísmo para la novia del jefe. Entonces les haremos ver las ganancias, repliqué señalando una serie de datos. Tan solo los incentivos fiscales en los primeros 5 años. Ya conozco las cifras, Alara. Me interrumpió con voz cortante por el cansancio. Pero esto no se trata solo de números. Se trata de percepción. De mi percepción. No puedo permitir que se me vea dejándome influenciar por ti. El comentario quedó suspendido en el aire, frío y cortante como un fragmento de vidrio. Me dejé llevar. Repetí bajando la tableta. Esta es una oportunidad multimillonaria. Ya hice el trabajo. No se trata de convencerte. Se trata de una estrategia empresarial sólida. Todo lo que hacemos se percibe a través de nuestra perspectiva, dijo pellizcándose el puente de la nariz. Cada decisión que tome en la que estés involucrado, será analizada minuciosamente. Dirán que he perdido mi chispa. Que pienso con la cabeza. Se interrumpió, pero la insinuación era clara. Un escalofrío me revolvió el estómago. Esta era la otra cara de la moneda. La asociación, la igualdad. Era condicional. Existía solo mientras no amenazara su autoridad absoluta. ¿Qué estás diciendo? Pregunté con una calma peligrosa. ¿Qué debería sentarme en un rincón y lucir bonita? ¿Que mis ideas solo son válidas mientras nadie crea que son mías? Suspiró con profunda irritación. No exageres. Hablo de estrategia. Debemos implementarlo gradualmente. Permítanme que me encargue de las presentaciones iniciales. Su participación puede ser mínima al principio. ¿Mínimo? Esa palabra sonó a insulto. Era el mismo mundo que durante años había intentado menospreciarme, ahora hablado por el hombre que me había prometido un trono a su lado.
Ya veo, dije poniéndome de pie. La calidez de la habitación se había desvanecido, reemplazada por una familiar y gélida soledad. Así que la reina, pero solo en silencio. Solo desde las sombras donde no representará una amenaza para el rey. Alara, no me refería a eso. ¿Verdad que sí? Repliqué dejando que la ira que había estado reprimiendo finalmente aflorara. Querías a alguien a tu altura. Dijiste que me veías. Pero ahora que mi visión es real, ambiciosa y podría incluso eclipsar la tuya, ¿quieres menospreciarme? Suenas igual que ellos. Suenas igual que él. La comparación con Julian flotaba en el aire como una opción nuclear. El rostro de Lee empalideció, luego se endureció como el granito. La tormenta en sus ojos se tornó gélida. No me compares jamás con mi hermano, dijo con cada palabra como un trozo de hielo. Entonces deja de comportarte como él. Lloré. Quería protegerme hasta hacerme irrelevante. Solo quieres involucrarme. ¿Qué más da, Liam? No esperé respuesta. Me di la vuelta y salí del estudio, del ático con el corazón latiendo con fuerza por una nueva y dolorosa traición. Me encontré en la calle intentando parar un taxi sin rumbo fijo. La armadura que me había dado me parecía una jaula. La corona, de plomo. Terminé en el Museo de Arte en una tranquila sala dedicada a las esculturas. Necesitaba la fresca y silenciosa compañía de la piedra y la forma. Me paré frente a una enorme y retorcida pieza de bronce, llena de ángulos agudos y una belleza torturada, y me vi reflejado. Remodelada, rehecha, pero, ¿era realmente libre? Oí pasos detrás de mí, firmes y familiares. No necesité voltear. Sabía que era él. No habló durante un largo rato. Simplemente se quedó de pie a mi lado, mirando la escultura. Me equivoqué, dijo finalmente con voz suave en la silenciosa galería. Guardé silencio. Pasé tanto tiempo luchando por ser visto como alguien distinto a él, el serio, el capaz, el despiadado, que construí toda mi identidad sobre la base de no ser Julian, continuó, con la mirada fija en el bronce. Y al hacerlo me convertí en una clase diferente de tirano. Vi tu proyecto no por sus méritos, sino por cómo reflejaría mi control, mi infalibilidad. Soltó una risa corta y amarga. Parece que no soy inmune a la vanidad. Entonces se volvió hacia mí, y la máscara de hielo había desaparecido. En su lugar había una honestidad cruda y cansada. Lo siento, Lara. Eres mi igual. En todos los sentidos. Tu mente es mi activo más valioso, y el mayor privilegio que tengo es poder contemplarla. El proyecto es tuyo. Lo presentarás a la junta directiva. El mérito será tuyo. Y si alguien tiene algún problema con eso, que me lo explique a mí. No fue una disculpa edulcorada. Fue una rendición. Una retirada estratégica, sí, pero nacida de un respeto genuino. Estaba cediendo el campo de batalla no a un amante, sino a un compañero. Lo miré a ese hombre complejo, difícil y brillante que intentaba, a su manera, amarme como es debido. No era el amor fácil y soleado con el que había soñado. Era un amor forjado en la adversidad, un amor por el que había que luchar, un amor que exigía negociación constante y una honestidad brutal. Era real. Extendí la mano y tomé la suya. Sus dedos se entrelazaron con los míos con fuerza, casi con desesperación. No vuelvas a huir de mí, dijo con la voz quebrada por la emoción. Pelea conmigo. Grita. Pero no huyas. No lo haré, lo prometí. Pero tienes que prometer que no me arrinconarás. Nunca más, juró. Permanecimos allí un largo rato en la silenciosa sala, rodeados por el testimonio silencioso del arte. Las cenizas del pasado aún estaban allí, las lágrimas de Julian, el desprecio público, la culpa persistente. Pero de esas cenizas se estaba construyendo algo más fuerte. No era un paraíso perfecto, sino una alianza real, imperfecta y poderosa. La guerra contra el mundo exterior distaba mucho de haber terminado. Pero acabábamos de ganar la primera y más importante batalla, la que nos había enfrentado hacía un año. Había sido un año turbulento y transformador desde aquella noche en la terraza. El escándalo había pasado de ser un infierno voraz a una brasa humeante,
de esas que afloran de pasada pero que ya no tienen la fuerza suficiente para arder. Julian seguía ausente, un fantasma que rondaba los márgenes de nuestras vidas. Su silencio se había convertido en algo permanente, un vacío con el que habíamos aprendido a convivir. Mi división de energía sostenible solía, no solo era un éxito sino un fenómeno. El consejo antes escéptico, ahora se deshacía en elogios hacia mi liderazgo visionario. Lo había logrado. Había forjado un reino dentro del Imperio Vance que sin duda alguna, era mío. Ya no era la novia de Lien Vance. Yo era Alara Vance, directora ejecutiva de Solía, y una mujer de gran influencia. Liem y yo habíamos encontrado un ritmo, una relación profesional y profundamente personal. Nuestro amor no era un arroyo tranquilo. Era un poderoso río subterráneo que moldeaba el paisaje desde dentro. Se manifestaba en las sesiones de estrategia nocturnas, en los intensos debates durante la cena que culminaban en apasionadas reconciliaciones, en el silencioso orgullo que se reflejaba en los ojos del otro tras una victoria arduamente conseguida. Era una canción de amor distinta, escrita en el lenguaje de las cotizaciones bursátiles y la ambición compartida, y fue más plena que cualquier cuento de hadas que jamás hubiera imaginado. Ofrecíamos una pequeña cena privada en nuestro ático ahora. Poco a poco había suavizado su austeridad, incorporando textiles suntuosos, arte vibrante y el aroma cálido y especiado de mis velas favoritas. Era una fusión de su fortaleza y mi calidez, un verdadero hogar. Los invitados eran una mezcla cuidadosamente seleccionada: mi padre, que había pasado de la furia al orgullo feroz, algunos miembros clave del consejo que ahora eran aliados incondicionales, y Alistair y Eleanor Vance. La relación con los padres de Liem aún estaba en proceso, un delicado juego de respeto y luchas de poder apenas disimuladas, pero estaban allí. Eso era una victoria. La conversación fue animada, centrada en los negocios y el futuro. El fantasma de Julian era el invitado no deseado, pero su nombre jamás se mencionó. Habíamos construido una nueva realidad, una fortaleza tan sólida que su recuerdo ya no podía traspasar sus muros. Mientras servían el café, mi teléfono, boca abajo sobre la mesa, vibró con una llamada entrante. Un número desconocido con prefijo europeo. Un escalofrío de presentimiento me recorrió la espalda. Me excusé y salí a la terraza, la misma terraza donde había comenzado toda esta historia. Contesté. Hola. Al otro lado de la línea reinaba el silencio, interrumpido solo por el tenue murmullo del tráfico y el viento. Entonces oí una voz que no había escuchado en un año, pero que reconocería en cualquier parte. Elara. Era Julian. Pero su voz era diferente. La cadencia juvenil había desaparecido, reemplazada por un tono plano y cansado. La histeria, la desesperación, las lágrimas. Todo había desaparecido. Solo había un vacío. Julián, dije apretando con más fuerza el teléfono. ¿Dónde estás? Importa, respondió. No había amargura, solo un profundo agotamiento. Vi el artículo de Forbes sobre Solía. Enhorabuena. Las palabras eran educadas, pero parecían sacadas de lo más profundo de su ser. Gracias, dije poniéndome a la defensiva. Me alegra que estés feliz, continuó con las palabras sonando extrañas en su lengua. Me alegra que hayas conseguido todo lo que querías. No era una acusación. Era una constatación. Y en su cruda sencillez, resultó más devastadora que cualquiera de sus anteriores arrebatos. Julian. No sabía qué decir. Decir lo siento sonaba a mentira. Decir te extraño sonaba a algo mucho peor. Llamé para despedirme. Dijo con una voz tan baja que tuve que esforzarme para oírlo. No, no así. No te preocupes. No voy a hacer ninguna tontería. Dejó escapar un breve suspiro hueco que bien podría haber sido una risa. Me voy. Para siempre. He comprado un viñedo en Nueva Zelanda. Allí nadie me conoce. Voy a intentar, no sé, aprender a cultivar algo en vez de destruirlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de amor ni de añoranza. Eran lágrimas por lo que pudo haber sido, por el hermoso camino roto que no se tomó. Eran lágrimas por el niño del balcón, por el fantasma que por fin encontraba la paz. Creo que suena maravilloso, Julian.
Lo susurré, y lo decía en serio. ¿Tú también? Parecía genuinamente sorprendido. Liam diría que es un despilfarro de capital. Una escapada frívola. Liam no está en este teléfono, dije en voz baja. Yo sí. Y creo que suena a la paz que espero encuentres. Hubo otro largo silencio. Podía oír su respiración, lenta y constante. Te amé, sabes, dijo, y esta vez no sonó a súplica ni a arma. Sonó a elegía. Fui demasiado tonto para amarte como es debido. Estaba tan ocupada protegiendo la idea que tenía de ti que perdí la realidad. Él te veía. Siempre te veía. Lo odio por eso. Pero me odio más a mí misma. No había nada más que decir. El capítulo llegaba a su fin, el punto final se colocaba en la página. Sé feliz, Alara, dijo con la voz apagándose un poco. Con mi hermano. Sé feliz. Adiós, Julian, dije. La llamada se cortó. Me quedé allí un buen rato contemplando la ciudad, la misma vista de aquella noche fatídica. El viento secó las lágrimas de mis mejillas. Sentí una profunda sensación de paz. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba se desvaneció de mi alma. Por fin me dejaba ir. Y al hacerlo por fin se liberaba él mismo. La puerta de cristal se abrió tras de mí. Liam salió y su presencia me brindó una cálida y reconfortante sensación a la espalda. No preguntó quién era. Me miró a la cara, vio las huellas de mis lágrimas y lo entendió. Se acercó y se puso a mi lado, rozando mi hombro con el suyo. No me rodeó con el brazo. No intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente permaneció a mi lado en silencio compartiendo el peso del momento. Se ha ido, dije finalmente con voz firme. Liam asintió con la mirada fija en el horizonte. Lo sé. Allí estábamos el rey y la reina de nuestro reino arduamente conquistado, viendo cómo el sol se ponía sobre el pasado. La dulce venganza se había consumado. No se trataba de sus lágrimas ni de sus súplicas. Se trataba de mi transformación. Su destrucción fue culpa suya. Mi construcción fue mía. El segundo amor estaba aquí. Era real. Estaba a mi lado, no como protector, sino como compañero. Era imperfecto. Fue difícil. Fue una batalla constante y una negociación continua. Pero se construyó sobre la base de ver verdaderamente las partes más fuertes y capaces del otro. Julian había suplicado una oportunidad para regresar. Pero yo jamás volvería. El futuro se extendía ante nosotros brillante y prometedor, y estaba a nuestro alcance. Me giré hacia Liam y sonreí. Era una sonrisa sincera, serena y poderosa. Volvamos adentro, dije. Nuestros invitados nos esperan. Me miró y por primera vez, no vi en sus ojos una tormenta, sino una paz profunda y duradera. Me tomó de la mano y juntos nos alejamos de la terraza, alejándonos del fantasma, hacia la brillante, bulliciosa y maravillosa realidad que habíamos construido para nosotros. Era demasiado tarde para una segunda oportunidad con el pasado. Pero era el momento perfecto para nuestro para siempre. Fin.